Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito, a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Como ustedes saben, somos un grupo de profesionales que hace 29 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, porque es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste precisamente no se enferme, con un lenguaje liso, llano, pero científico, con los mejores profesionales del hospital público y gratuito, más o menos, porque lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos. Por eso debemos exigir una buena atención. 29 años diciendo lo mismo y no me canso. Lamentablemente, lo bueno sería renovarse, ¿no es cierto? Pero seguimos en condiciones, digamos, muy similares. Nuestro país sabemos que es cíclico, no voy a hacer política, no sé, por designio de Dios no podemos decir, y los hospitales, que falta esto, que falta lo otro, como siempre. Por eso nosotros, como usuarios, los tenemos que cuidar, ¿no? Lo que no hacemos en casa no hagamos en los hospitales. Bien, el día de hoy un programa de lujo con muy buenos temas. El doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, columnista de lujo, hace casi 18 años va a ser, ¿no es cierto? Así es. 18 años que es columnista del programa y va a hablar de la Ley Justina. El doctor Roberto Glorio, dermatólogo, profesor regular adjunto de la UBA, va a hablar de ictiosis, una enfermedad quizá poco frecuente, él nos lo va a contar, o pocos pacientes. Bien. Y también estamos con la señora Beatriz Susana Narváez, que es referente del grupo Hablemos de Ictiosis de Argentina, un grupo muy fuerte, ¿no es cierto?, que hay que ayudar. También con el doctor Oscar Rizo, neumonólogo del Hospital María Ferrer, jefe del servicio de neumonología. El tema que va a hablar es la medicina personalizada. ¿Sabes qué puse? La mediana. Una C tan una pegadita a la I, que yo dije, ¿qué pusiste, Ana María? Sí. La medicina personalizada en fibrosis quística. Yo miré al doctor Mariano Favaloro y el doctor Mariano Favaloro me miró y dice, ¿por qué me mira con esa cara? Porque en más de una oportunidad, en lugar de decirte neumonólogo, yo dije inmunólogo. Y por eso me mira, entonces lo tengo ahí en el rincón, como esto no es televisión. Hoy lo dijiste bien. Hoy lo dijo bien. Por eso lo miré, ¿no? Ya basta. Aparte al doctor hace 2 o 3 meses que nos conocemos, ¿no? 2 o 3 meses más o menos. 15 años seguro. Bien, vamos a desalmidonar la medicina, ¿no es cierto? Bastante triste es hablar siempre de enfermedades. Y 29 años, la verdad, ya la tristeza me hubiese comido.
entonces trato de hacer lo más liviano posible, hablando realmente de cosas tan importantes como es en este caso que va a hablar el doctor Ricardo Carrizo, de una fibrosis quística, ¿no? Una enfermedad bastante importante. Mariano Favaloro, contanos en pocas palabras, Ley Justina. Ley Justina lleva el nombre de una paciente candidata a trasplante de corazón que nunca llegó el órgano compatible con ella y falleció. ¿Una pacientita de 7 años? No, 12 años. 12 años. 12 años, bien. Un poco más bien. grande. Tremendo. Así es. Ella, bueno, la mamá luchó mucho, la nena también. Los padres empezaron a hacer una campaña muy importante hasta que lograron, lógicamente, el apoyo de las autoridades y la ley salió prácticamente por unanimidad en las dos cámaras, aprobada, y entonces lo que sería una reafirmación de la ley anterior 24193, que es la del donante presunto. Digamos, avanzó un escalón más y en vez de donante presunto, somos todos donantes directamente. Si no lo escribimos, lo tenemos que dejar escrito. Yo claro. No quiero ser donante. Es una trampa bien hecha y gracias a Dios que le hicieron. Sí, igual tiene todos los mecanismos en la ley te ofrece el correo gratuito para mandar un telegrama al INCUCAI, está el escrito preformado ya, etcétera, etcétera, para declararte que no querés donar tus órganos. De la misma manera tiene otro escrito también en el correo y hay otras vías para hacerlo, para decir nuevamente que querés ser donante, o sea, podés cambiar de opinión y lo que vale es la última opinión que claro, da, ¿no? Perdón, ¿no? Porque capaz que no quiero que sea mal interpretado lo que dije, que es una ley tramposa, porque tampoco podés obligar a nadie a hacer una cosa que no quiere. Déjame expresar, una ley tramposa, porque el que está informado, ¿está? Vamos a ser gente de la cava, gente de las grandes ciudades, y no quiere, va y hace todo lo legal, que es cierto, pero el que no lo sabe y no se entera, es donante. Sí. Y está muy bien hecha, ¿está? Sí. Está muy bien. Es al revés, porque generalmente uno dice, quien quiere ser donante, vaya y expréselo en las urnas antes de votar, sí, como pasó. Eso era antes. Entonces, exactamente, por eso dije pasó, pero eso, ahí no viene ninguna trampa. Ahora, si no querés ser donante, lo tenés que dejar por escrito, hacer toda esa tramitación, y mucha gente no lo sabe. No hablemos más del tema, lo felicito. Bárbaro. Bien, ¿qué más me querés agregar? No, que están todos esos mecanismos y que vale para 18 años en adelante, cuando ya están o menores emancipados, sí, que tienen autodeterminación. Sí. Y para los menores, lógicamente, van a decidir los padres. Inclusive dice que son donantes después de muerte natural, porque vos dirás, pero si se murió ya no sirve. Hay muchas cosas que sirven después de la muerte. Tenés 6 horas para sacar córnea, aorta, huesos, muchas cosas ¿Médula? Que se pueden aprovechar. No, médula no, ya tiene que ser vivo y vivito y circulando. Porque la gente cree que la médula es un trozo. Además, la médula es donar sangre nada más. Eso es lo que quiero que diga. Eso es lo que quiero que diga. Porque la gente se cree que la médula es un trozo de la columna. Está un pedacito, sí, un trocito. Porque hay que esperar que se muera. Claro. Entonces, lo bueno es aclarar esa situación. Que cuando dice, necesitamos donante, está hasta mal encaminado. Necesitamos donante de sangre para problemas de médula. Claro. Lo que sí se pide para el problema del trasplante de médula, que la gente se tipifique, vaya a los centros de trasplante de médula, así, para que haya un banco de donantes, porque es muy difícil encontrar un donante compatible. Bien. Ok. Muchísimas gracias, Mariano Favaloro, cortito y al pie. Hoy. Muy bien, así es, al pedido. Vamos a un corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420.
En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Y continuamos con Hablemos de Salud. Realmente donar órganos es donar vida, ¿no? Donar vida, eso lo tenemos que tener en claro, que una vez muerto no somos nada, y a través de una donación de un cadáver, cadavérica se llama, se pueden salvar, como bien dijo el doctor Mariano Favaloro, muchas vidas, 7 por los órganos y huesos y bueno, y el resto de córneas, todo lo que los profesionales precisamente que dedicados a trasplantes saben que se puede utilizar, ¿no es cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya estamos, bueno, con un gran amigo, ya lo presenté, el doctor Oscar Rizzo. Con él, este tema no lo tocamos nunca, Rizzo. No. Bien, medicina personalizada en fibrosis quística. Sí, vamos a hablar un poco, te voy a contar algunas novedades que hay sobre nuevos medicamentos, digamos, y por qué el concepto de medicina personalizada, porque en realidad hasta ahora lo que veníamos haciendo, en general los médicos, es dar un tratamiento para una enfermedad, para un síntoma de una enfermedad y demás. Hay un nuevo concepto, diríamos, en el sentido de que podemos, aún en una enfermedad, a un subgrupo específico, generalmente bastante más pequeño, podemos darle una medicina que solo le sirva a él, pero no a los otros pacientes, diríamos, o sea que se va a poder personalizar el tratamiento de algunas enfermedades hasta llegar a la base genética en estos pacientes. Bueno, y un buen ejemplo de esto es lo que está sucediendo con la fibrosis quística. Digamos, quizás para que la gente pueda entender, la fibrosis quística es una enfermedad genética transmitida por los padres, en lo cual los hijos de estas personas que tienen un gen cada uno y que se lo transfieren a su hijo, padecen enfermedad que afecta básicamente los pulmones, con síntomas respiratorios, con bronquitis recurrentes, terminan produciendo un grado de insuficiencia respiratoria importante. También, digamos, compromete el tubo digestivo, compromete el páncreas, es decir, tiene una serie de compromisos generales, sistémicos, llamamos nosotros, que envuelven a todo a todo el organismo. Vos sabés que una amiga mía, te estoy hablando de 40 años atrás, ¿no es cierto? Sí. Los 2 hijos le heredaron. Claro. Y 40 años atrás realmente era tremendo. Muerte. Bueno, exactamente lo que más vos le había atacado el páncreas. Exactamente. Lo que vos comentás es cierto, diríamos, yo te diría que hasta los años 60 más o menos se morían los pacientes que padecían de fibrosis quística no mucho más de los 12 años. Era una enfermedad netamente pediátrica. En el curso de los últimos años se ha ido mejorando los tratamientos, sobre todo los tratamientos respiratorios en estos pacientes, los antibióticos inhalados y demás, lo que han ido, diríamos, aumentando la sobrevida de forma muy significativa, y en los países más desarrollados llegan a vivir más de una media de 40 años. O sea que pasar de 12 años en los años 60 a 40 años en los 2000, digamos, es un paso gigantesco que se ha dado en el tratamiento de esta enfermedad. Pero en los últimos 3 o 4 años han aparecido medicamentos que ya no solamente tratan las complicaciones de la enfermedad, sean las complicaciones respiratorias que se trataban con antibióticos, con mucolíticos, con fluidificantes o el compromiso pancreático que se trataba con enzimas pancreáticas, sino que ahora hay medicamentos, moléculas que actúan sobre el defecto básico en la enfermedad. O sea que pueden modificar la proteína que está alterada en estos pacientes. Básicamente, no voy a contar los detalles porque en radio es muy difícil sin mostrarlo, pero básicamente estos pacientes tienen una proteína que es defectuosa, que está en la célula, que en realidad es un canal de cloro, digamos, que cuando funciona bien permite que transfunda cloro a través de este canal. El cloro es fundamental, digamos, en la célula. Estos chicos carecen de esta proteína, o si la tienen que
está mal funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hace esta molécula? En algún grupo de pacientes, no en todos los pacientes con fibrosis quística, activa la proteína que estaba inactiva. O sea, es como prender o apagar la luz. Esta molécula prende una proteína que está pero inactiva y la vuelve activa, y con lo cual mejora enormemente la evolución de estos pacientes, sobre todo cuanto más precoz se inicia el tratamiento, más chances hay de que el daño estructural que surge con el tiempo no se produzca. Risa, por ejemplo, vos dijiste que se puede heredar Sí. de mamá o de papá. De los dos. Los dos ¿O padres. tienen que tener los dos? Sí. Tienen que tener los dos para tener herencia. Tienen que ser portadores de un gen, que es el gen de la fibrosis Tanto mamá quística. como papá, Sí. los dos. Si Hay- lo tiene uno solo, No. El Perfecto. hijo podría ser potencialmente portador, pero no va a tener la enfermedad. perfecto. La enfermedad se adquiere cuando ambos padres son portadores. El ser portador Bien. no implica ningún síntoma. Bien. Cualquiera de nosotros podemos ser portadores de la enfermedad. Es más o menos, la enfermedad en sí es 1 cada 7.000 nacimientos. Sí. O sea, que más o menos habrá unos 150, 200 pacientes que nacen por año con esta enfermedad. Ahora, cuando vos te referís a portadores, Sí, el portador nace con esto, obvio, y lo puede manifestar en cualquier, o sea, tiene la espada de Damocles en la cabeza porque lo puede manifestar en cualquier momento de su vida. el portador no manifiesta enfermedad. No manifiesta No, enfermedad. el portador Perfecto. puede ser vos portadora de Sí. un gen de fibrosis quística, Sí. y si te casás, ¿estás casada vos? Ana? Sí, divorciada, gracias a Dios. Divorciada, gracias a Dios. Perdón, no quería entrar en tantos detalles no quería saber. Pero, No, por eso, bueno, si te casás con un señor que también es portador, sí. tenés un 25% en cada embarazo de que ese chico tenga la enfermedad. Ajá. Otro 50% de que sea portador y un 25% que no tenga ninguna aportación. O sea, básicamente, de cada embarazo, 1 de cada 4 chicos te va a salir con fibrosis quística si vos y tu esposo tienen el gen de esta enfermedad. Mirá, ahora vamos a hablar de pormenores, porque ya como estamos Ya, en estamos familia, en la intimidad, sí, claro. Nadie nos escucha, nadie nos ve. No, no. Entonces, te comento, por ejemplo, vos sabés muy bien que yo tengo una falla en el gen 16, por eso tengo fiebre mediterránea familiar, la heredé de mi padre y aparentemente de mi madre, y, por ejemplo, bueno, no fue diagnosticada en su debido tiempo, pasaron muchísimos años y descubro que mediante el genético un hijo mío la tiene. Ujú. No la manifestó, se manifestó a partir de los 21 años. Claro. Antes no había síntomas, por eso yo te preguntaba a vos Bueno, ahí precisamente esta pregunta, sí, ¿no? Te bueno, hacía. eso tiene que ver con si el gen es dominante o recesivo, ya es un tema genético que nos vamos un Claro. poco, pero a veces hay enfermedades que con un solo gen te alcanza para manifestarse. En esta enfermedad Bien. no, es recesivo, o sea que necesitas el gen de ambos progenitores, Perfecto, digamos, para manifestarse. perfecto. Bueno, el tema es que si tenés los dos genes, Sí. tenés una proteína defectuosa, pero acá está el tema, hay 2.000 mutaciones diferentes, o sea, no es que haya una sola mutación, hay 2.000 mutaciones, de las cuales 200 o 300 son las mutaciones que generan más enfermedad. De acuerdo a cada mutación está el daño en esta proteína que se puede generar. Y solamente, por ejemplo, hay un medicamento que ha aparecido ahora que se llama Ivacaftor, que es una molécula, que solamente es útil para 33 de estas mutaciones. O sea, que vos tenés que tener una de estas 33 mutaciones para que este medicamento te sea efectivo. Pero si tenés una de esas 33 mutaciones, Bienvenido, ¿no? te cambia, La y sobre todo medicación. si lo tomás precozmente, digamos, en los primeros años de vida, te cambia la vida del paciente porque no va a tener el daño estructural que tiene ya en la vida adulta cuando ya la enfermedad ha hecho más o menos estragos. Bien, hay algo que a mí me preocupa sobremanera. Nosotros no vendemos medicamentos, No. estamos muy claritos con lo que hacemos, ¿no es cierto? Al menos yo.
el medicamento, vos aproximadamente tenés una idea de lo que puede llegar a costar. Los costos son muy altos y ningún paciente termina pagando ese medicamento. Ahí es el otro tema, es la otra pata que tiene. Claro, yo pregunto a todos cuando vienen con... Sí. Este no es un monoclonal, pero sabemos perfectamente que los monoclonales... por ejemplo, la medicación mía, 540.000 pesos, es un disparate sideral. Bueno, ¿no? Esto es un disparate quizás mayor que el tuyo. Mayor todavía. Sí. Pero el tema es así, digamos, a ver, en estas medicinas que se vienen, y no es solamente para estas enfermedades, ya están instaladas, yo creo que vos tenés 3 esferas, digamos, en las cuales tenés que contemplar. La esfera del paciente que quiere recibir el medicamento porque lo leyó en internet y sabe que le puede servir. Sí. La esfera del médico, que diríamos tiene el médico tratante, que tiene la obligación de explicarle cuáles son las virtudes. Y después hay una esfera de salud pública, que tiene que tomar una decisión, porque diríamos los costos en la medicina, los presupuestos en medicina es una torta que vos la distribuís de acuerdo a las necesidades sociales y eventualmente individuales. Entonces ahí hay toda una discusión ética que tiene que darse sobre cuándo y podés darle, o cuándo el Estado va a terminar pagando, el Estado, la obra social o lo que sea. ¿Y quién es el Estado? Bueno, puede ser desde distintas perspectivas. Nosotros, claro. ¿Quién, digamos, cómo vas a pagar, para qué le va a servir, digamos, qué efectos se buscan? Y acá hay muchos países, por ejemplo, Inglaterra no acepta nada de estos medicamentos nuevos, no los tienen contemplados. Otros países, Estados Unidos sí, digamos, en Europa hay bastante variedad. Entonces, es toda una discusión ética que se genera con estos medicamentos de medicina personalizada, que son medicamentos de nicho. O sea, imagínate, el Viagra, medicamento para disfunción eréctil, que lo produce un laboratorio, no importa cuál, diríamos. El tema es, puede ser útil para 500 millones de personas, 1.000 millones de personas, el costo va a ser relativamente accesible, pero este medicamento puede ser útil en el mundo para 5.000 personas, para 8.000 personas. Digamos, los costos de investigación hay que dividirlos entre 8.000 y no entre 1 millón. Entonces, claramente, los costos de esos medicamentos son tremendamente altos. Pero ahí viene toda la discusión ética de, digamos, ¿a quién se lo doy y a quién le niego eso? Que yo no te voy a responder porque no lo sé. Yo sé mi obligación cuando tengo un paciente que tengo que decir, mira, hay un medicamento que sirve, digamos, pero bueno, hay que ir a discutirlo y ver. Y el Estado tomará una decisión. El Estado, la obra social, pero en última instancia, digamos, algún sistema superior va a tener. El 50%, pero la obra social... No, nadie puede pagar el 50% de estos medicamentos, se tiene que pagar el 100%. Claro, y yo te digo que en mi obra social, por ejemplo, el medicamento que estaba aquí, no lo tomo yo, porque por suerte a mí... me resultó el baratito, me resultó muy bien, no digo el nombre para que no crean que no quiero vender el medicamento, que es re barato, si no tenía que pagar 540.000 pesos. Entonces alguien muy alegremente me dijo, no importa porque la obra social paga 200.000. Mi obra social, voy con 200.000, no sé, busca la forma de ponerme en la puerta y darme una patada donde no me da el sol. Eso es parte de la discusión ética que se genera. La obra social no puede pagar ni el 40, ni el 60, ni aún el 70, porque el 30% de eso es una cifra descomunal. Sideral. A mí me leí una nota en un matutino en el cual decía que se aprobó el Ministerio de Salud de pagar, tiene obligación de pagar los monoclonales. No sé qué pasará, los pagamos entre todos los argentinos. Entonces, depende del médico, que ojalá caiga en un médico como vos, que dice, bueno, vamos a probar las alternativas y no mandarla a donde obviamente, hay que mandarla, ¿no? Pero tiene que salir de la esfera de que sea el médico el que tome esa decisión, sino que tiene que haber un consenso en general, porque de esto va a haber, digamos, de los próximos años vamos a tener mucho de todo esto. En dermatología, en enfermedades, en miles de enfermedades, que va a haber medicamentos de nicho de altísimo costo y no hay sistema de salud que pueda bancarse esa situación. Obviamente el laboratorio quiere venderlo al mejor precio que pueda, digamos, y el Estado, bueno, ha pasado con el HIV, con el SIDA, se han tomado medidas, diríamos, en un momento determinado. Brasil tomó medidas muy acertadas sobre cómo tratar estos medicamentos. Va a haber que tomar decisiones que
hay que alertarse que esto se viene y la gente tiene que saberlo. A mí me invitaron al lanzamiento, bueno, siempre me invitan al lanzamiento de medicamentos, ¿no es cierto? Entonces pregunté cuánto salía el biológico, ¿no?, que estaban lanzando, dieron el precio. Digo, cuesta, como no querían decir el precio, dije, cuestan 540.000 pesos como tal medicamento. No, mucho más barato, 40.000 pesos. Es mucho más barato para el que tiene plata, ¿no es cierto? Pero 40.000 pesos todos los meses es Exactamente. Para cualquier persona es inaccesible. Entonces yo agregué lo siguiente, ¿qué pasa con el que no lo puede pagar? O en qué modo, o sea, con esto se paga la investigación, ¿sí? Por supuesto, me dieron toda la explicación. Se paga, y bueno, ¿cuándo se cubrió? En el momento que se cubre la investigación, ¿empieza a bajar el medicamento? No, esto Silencio como el de dólar. ultratumba. ¿Está? Esto como el dólar y la nafta. Bueno, entonces a mí eso Cuando me sube tiene... el dólar, sube la nafta y después nunca baja. A Pero mí bueno, eso me tiene muy preocupada por nuestra querida Argentina, ¿no? así es. Que Es cada todo vez un tema, más me cacheteada. parece que da para una mesa de discusión. Una mesa redonda, pero exactamente. Rizo, como para terminar el tema que estás tratando, ¿qué podemos agregar? No, bueno, que hay centros especializados en esta enfermedad, digamos, en distintos hospitales públicos, en el Hospital Cetrángulo, en el Hospital María Ferrer, sobre todo, en los pediátricos, obviamente, hospitales de adultos, estoy contando porque yo soy médico de adultos, digamos, porque esta es una enfermedad que ha pasado ahora al resorte de los médicos de adultos. Así que la atención es gratuita y nosotros, como los otros centros que están funcionando en fibrosis quística, tratamos de cubrir las necesidades de los pacientes a través de los distintos mecanismos que podemos encontrar. Bien, Rizo, yo leí una nota, pero estas cosas que te mandan por internet, ¿no es cierto?, por Facebook, que iban a cerrar, y me dolió tanto, el Hospital María Ferrer. No es totalmente cierto. Hay un proyecto de un hospital global, digamos, que todavía ni siquiera tiene presupuesto. No, yo te diría que vas a tener Ferrer por un rato largo. Ay, bueno, me quedo tranquila porque no era nunca, igual la intención de las autoridades no era cerrarlo, era unificarlo con una serie de otros 4 hospitales más. Exacto. A ver, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. No me parece mal tener un hospital general. No, digamos, las dificultades están muchas veces en todos los pequeños detalles que hacen que, digamos, de tener un presupuesto para hacer un hospital gigantesco, hasta después las vanidades internas de los jefes de cada un hospital para funcionar en común. Pero es un tema también, es otro tema. Muchos dicen, algunos dicen, bueno, y ahora nos quedamos sin hospitales. O sea, siembran la inseguridad muy feo. Sí, bueno, porque a mí me dolió porque pensé, yo estuve, y sabes muy bien, muchísimas veces. Claro. Es un excelente hospital. No se quede tranquila que el hospital va a seguir, digamos, seguramente. Bárbaro. Hacemos gracias. Ya. Hacemos un pequeño corte y luego continuamos. No te excediste. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Ya estamos en el aire, bien. Les cuento, ya estamos con el doctor Roberto Glorio, dermatólogo, y también estamos con Beatriz Susana, ya los presenté, ¿no es cierto? Con Susana, que es referente del grupo de ictiosis de Argentina, ¿no? Hablemos de ictiosis de Argentina. Esta es una enfermedad... Muy buenos días, Glorio. Buenos días a todos. Contanos. Esta es una enfermedad poco frecuente. ¿Cómo la podemos catalogar? Bueno, en realidad es un conjunto de padecimientos, porque no es una sola enfermedad. Es más, hay descriptas más de 20 cuadros diferentes, que son enfermedades genéticamente determinadas, algo se habló previamente de esto, que afectan diferentes órganos, predominantemente la piel, pero no solo la piel, porque hay algunas variantes que pueden afectar los ojos, los oídos, el cerebro. Y lo cierto es que cuando afecta la piel, produce una piel que es escamosa, que es seca y que es gruesa. Esto es conceptualmente hablando del grupo de enfermedades. Cuando uno dice que son enfermedades genéticas, raras, porque tienen una prevalencia bastante limitada, digamos, bastante corta, uno tiene que tener presente que los médicos especialistas no vemos muchos pacientes con estas enfermedades. Y a su vez, de los más de 20 cuadros que hay, algunos son más frecuentes, pero hay cuadros raros. Y a su vez, por ejemplo, para dar un caso concreto, a veces puede nacer un niño con esta enfermedad. Y en ese caso, hay un tipo de ictiosis que se denomina ictiosis lamelar, por ejemplo, que puede ser susceptible de estudiarse genéticamente. Se puede hacer un diagnóstico previo genético. Pero hay otras enfermedades que se expresan más adelante. Previo quiere decir cuando el bebé nace. Ante la sospecha, porque si hay algún padre afectado, bien, porque de esto es importante hablar también a lo que se comentó, los patrones de herencia que tienen estas enfermedades son múltiples. Hay algunas que son autosómicas dominantes, otras autosómicas recesivas, otras ligadas al sexo. A ver, no quiero complejizar, pero el patrón puede darse con un padre afectado, con los dos padres afectados, con una transmisión a través de un sexo. Por ejemplo, hay una variante que es ligada al sexo que se da en los varones. Es decir, es bastante complejo esto porque no tiene un cuadro único. ¿Y se saltea una generación o no? Es que depende del patrón de transmisión. Correcto. Digamos, por ejemplo, las más frecuentes son las que se llaman autosómicas dominantes, donde puede haber un padre afectado. Y, por ejemplo, en ese caso la enfermedad suele manifestarse en la infancia y se manifiesta con escamas que son pequeñas, que son claras, que tienden a afectar palmas y plantas,
que afectan el cuerpo, que raramente afectan la cara y que muchas veces se asocia en un 50% a lo que los médicos llamamos atopía, es decir, ciertas alteraciones que aparecen en la piel como si fuera con aspecto de piel de rallador, aparece la piel seca, es decir, son cuadros en los cuales el médico especialista lo reconoce porque se ve. Y hablo del cuadro más frecuente, pero también hay cuadros menos comunes. Por ejemplo, este cuadro se da, hablando de estadísticas, entre 1 cada 250 y hasta 2.000 casos. O sea que es relativamente, digamos, común. Pero hay otros cuadros mucho más raros. Por ejemplo, hay variantes, la ligada al sexo que se da en los varones, se da 1 cada 2.000 pacientes. Y en ese caso, el cuadro tiende a ser más extendido, las escamas son más oscuras, son más grandes. Aclárame esto en cuanto al sexo. Esto es porque hay algunas variantes que tienen un patrón de herencia en el cual, para que se manifieste, tienen que estar ambos genes afectados. Se llama homocigota eso. Pero el que se afecta es el varón, por eso se dice que es ligado al sexo, en este caso. Bien. Entonces... No a la sexualidad. No, al sexo o masculino o femenino. Perfecto. Y en ese caso, esa variante tiende a ser más extendida, compromete superficie de extensión, como decía, da escamas más gruesas, oscuras. Y estas son las dos más comunes, pero hay variantes más raras. Las psicosis lamelares que decía, se dan 1 cada 200.000 pacientes. Entonces, lo importante desde el punto de vista de los médicos es, primero, reconocer la enfermedad. Primero, pensar en esta enfermedad y saber que la mayoría pueden ser genéticas, pero también están las que se denominan ictosis secundarias. O sea, hay otras enfermedades, por ejemplo, trastornos de la tiroides, el hipotiroidismo, algunos llamados síndromes paraneoplásicos, que también dan patrones de piel ictiosiforme. Con lo cual, ¿qué va a hacer el médico ante la duda? Hará una biopsia. Con la biopsia confirmará el diagnóstico. Acá es mucho más complejo que en la fibrosis quística, porque como dijo el doctor, en la fibrosis quística uno tiene la posibilidad de estudiar determinados patrones, estudiar determinadas mutaciones. Acá no es tan claro y no es tan fácil de estudiar. Entonces es mucho más difícil. El diagnóstico es sencillo porque la patología se ve, pero bueno, el problema es el tratamiento, porque el tratamiento en realidad que hacemos es un tratamiento de control, no hay cura para la enfermedad. Tal vez en un futuro la cura se logre cuando haya una terapia genética que modifique esa mutación y que cambie el gen. Hoy no la hay. Y hoy los tratamientos que buscan, por un lado, hidratar la piel, y esto es una cuestión conceptual. Por ejemplo, hay algunos pacientes que empeoran cuando viven en un clima seco. Entonces, la humedad es un condicionante favorable. Obviamente eso, desde el punto de vista de los productos, tiene que estar asociado al uso de humectantes, emolientes, eso para hidratar la piel. Por otro lado, cuando la piel está como si fuera escamosa y muy engrosada, se usan lo que nosotros llamamos queratolíticos, que son sustancias que rompen la queratina que está en la piel. Y acá creo que vale la pena comentar desde el punto de vista de cómo se manifiesta la enfermedad, lo que ocurre en la piel. Normalmente, la capa más externa de la piel se llama epidermis. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es lo externo, lo que vemos nosotros. Esa capa tiene diferentes tipos de células. Las que están más profundas son las células germinativas que dan origen al resto. Y arriba están las células que se llaman corneocitos. Justamente las ictiosis representan un padecimiento que afecta la cornificación, la parte más superficial de las células. Y hablando así de ejemplos que pudieran ser claros para transmitirle a la gente, tenemos que pensar que, por ejemplo, si cada célula es un auto, hay un equilibrio en la piel entre las células de abajo que se multiplican y las células de arriba que se descaman. Si este equilibrio se rompe, se empiezan a producir muchas células, hay muchos autos, y esos autos generan como un embotellamiento. Entonces empiezan a acumular y hacen la escama. Eso es lo que pasa en esta enfermedad. ¿Cómo está sustentado eso? Porque hay alteraciones genéticas que lo determinan. Entonces, lo importante es hacer el diagnóstico y saber que el tratamiento implica usar cosas locales y también hay terapia sistémica. Pero es de manejo, digamos, específico del médico porque son drogas que tienen múltiples efectos adversos.
Y claramente uno con esto sabe que no cura, controla. Entonces la usa en determinados momentos. ¿Y qué pasa con los, digamos, tareas domésticas? El detergente, agua. Es que uno cuando tiene la piel seca, hablemos conceptualmente de cualquier persona, tiene la piel seca, engrosada. Eso muchas veces se engruesa y se parte, se hacen fisuras. En las fisuras entran bacterias, hacen infecciones. Hay algunos de estos cuadros de ictiosis, por ejemplo la ictiosis lamelar, que es mucho más común que se infecte, tanto por hongos como por bacterias. Entonces todo lo que es exógeno y puede empeorar, como el excesivo lavado de manos, el uso de detergentes, hay que usarlo con mucho cuidado. Entonces hay que usar doble par de guantes, hidratar mucho la piel. Al hablar de doble par de guantes, es el de tela y el de goma. Exactamente, el de mozo, de tela, y el de goma, que se compra para proteger, digamos. Porque la mayoría compra uno solo. Claro, inclusive algunos vienen con una felpa adentro, pero los que saben dicen que lo mejor es usar los dos. Por supuesto que es incómodo. Yo los usé, por eso te digo. Entonces, a ver, son todas medidas que uno tiene que tener presente. Por ejemplo, el baño en estos pacientes tiene que ser baños cortos, siempre después del baño usar cremas humectantes, secado por palmoteo. Y bueno, saber que uno va a acompañar al paciente, porque la verdad que hoy por hoy no hay una cura para la enfermedad. Y Glorio, ¿vos pensás que todos los dermatólogos están capacitados hoy en día para este descubrimiento, ¿no? Del diagnóstico, digamos? La verdad que son enfermedades raras. Yo, por ejemplo, me formé en el Hospital de Clínicas y llegué a ver... Lo máximo. Claro, pero nosotros durante la residencia habremos visto 4 o 5 pacientes en un hospital de referencia. Sí. Entonces uno dice, afuera, si uno no piensa en la enfermedad, uno no hace diagnóstico. Afuera me refiero en otros lugares. En los hospitales académicos, como hay mucha intención de estudiar, uno muchas veces llega a los diagnósticos. Seguramente habrá muchos pacientes que ni saben que lo tienen. Y de hecho a veces me ha pasado ver a algún paciente que uno le ve las lesiones típicas. Y el paciente ni lo sabe. Entonces, claro está que la formación académica es clave para que el médico la reconozca. Porque uno no va a hacer siempre una biopsia para confirmar el diagnóstico, cuando la cosa es evidente clínicamente. ¿Vos crees, Glorio, que en la actualidad, con todo lo que se está hablando acerca de las enfermedades poco frecuentes o raras, algunas yo digo que son poco frecuentes porque frecuentemente no se diagnostican, ¿vos crees que en este momento en que está atravesando el mundo, ¿no? Dejando de lado nuestro país en especial, tendría que haber un posgrado, un curso, como para preparar a los médicos antes de que salgan de la facultad, que esas 6.000 enfermedades poco frecuentes u 8 existen? No sé si con un curso se resolvería el tema. Yo creo, insisto, con la formación del médico. O sea, la educación tiene que abarcar todos los aspectos, inclusive las enfermedades raras. A ver, yo como decía, me formé en un hospital que vemos enfermedades raras. Pero claro, después en la práctica yo no veo lo que vi en mi formación académica en el hospital. Ahora, también entiendo que no todo el mundo entra a determinados lugares. Entonces, es difícil a veces. Creo que lo formativo sirve desde el punto de vista de tratar de que el médico incorpore conocimientos. Pero bueno, para mí la formación es de la base, desde que se forma como médico y después se especializa. O sea, pasa por ahí la cosa. Porque el criterio uno lo adquiere ahí. Yo aprendí que si no sé, lo estudio. Y lo tengo incorporado eso. Estar actualizado, ¿no? Desde ya que la actualización es clave. Pero el problema que se genera muchas veces y que también es complejo, como se hablaba previamente con el tema de los medicamentos, es que en la educación médica, hoy por hoy, por ejemplo en la dermatología, uno ve que muchos dermatólogos jóvenes se vuelcan a la cuestión estética. Porque da dinero. Por una cuestión de simplemente de rentabilidad. Entonces, la formación básica a veces se deja un poco de lado. Y uno trata de ir contra eso y tratar de insistir la importancia, pero no es fácil. Porque hay una realidad que hace que el pobre médico joven necesite tener una salida para poder vivir. Exactamente. Entiendo que igual esto exige una mesa como para poder charlarlo y analizarlo, pero bueno, es lo que yo veo desde lo académico. Ustedes me dan las ideas, porque lo que dijiste, por ejemplo,
No vamos a poner en la bolsa a todos los cirujanos plásticos y todos los jóvenes que están estudiando No. para tener dinero. Bueno, pero por ejemplo, se presenta una operación de una simple lipoaspiración y la paciente muere, ¿está? Entonces, ¿está capacitado el plástico de acuerdo a la edad, a su experiencia, a su etcétera, para haber afrontado este problema? Entonces, yo pienso que se tiene que venir una medicina diferente, porque está todo mercantilizado. Y también actualizar las carreras, porque ha pasado muchas cosas bajo el sol, ¿no es cierto? Y la última, para mí es excelente el servicio de dermatología de clínicas y el de otorrino. Para mí son los dos servicios más grandes que yo he llevado a mis hijos, con obra social y todo, ¿eh? Sí, Bien, bueno, hacemos un pequeño paréntesis y después, bueno, se viene lo bueno porque acá Susana nos va a explicar, precisamente ella es paciente de ictiosis. Adelante, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peina la señora Ana María, Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Viste a la señora Ana María, City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bien, acá pasan cosas ricas, riquísimas, en los intervalos, como se decía antes, como era el acto vivo de los cines, ¿no es cierto? Ahí ya estoy diciendo la cantidad de años que tengo, pero como me ven, la verdad que no parezco. No tengo abuelita. Bien. Excelente la exposición de Glorio, ¿no es cierto? Excelente. Y ahora yo quiero escuchar a la paciente, ¿no? Y no solo paciente, sino que ella tiene el grupo, yo pienso que va a dar que hablar porque tiene mucha polenta, mucha fortaleza. Precisamente hablemos de ictiosis.facebook, es para que ustedes entren. Y, a ver, Susana, ¿cómo empezó tu enfermedad? Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, las puertas gracias abiertas. al doctor Glorio por todo lo que dijo, que obviamente desde el lado de paciente, como paciente coincido y lo he aprendido en mi camino. Y esto empieza, el tema del grupo empieza por una cuestión, una necesidad de, primero de espejo. ¿No? Uno no tiene espejo donde mirarse. Cuando los padres no tienen la patología, como en mi caso, uno no tiene un espejo donde mirarse y siempre uno busca un otro. Y uno es un bicho raro, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los años, yo hice mi vida, aprendí a vivir para la ictiosis, porque lo que me enseñaron fue vivir para la ictiosis, y yo después trato de aprender a vivir con la ictiosis, ¿sí? Y dije, bueno, ¿habrá otra gente que tenga este problema? Y empecé a entrar más o menos para el 2000 y pico, a internet. Me conecté con la gente de la Asociación de Ictiosis Española, que es una asociación que funciona muy bien realmente. Estuve hojeando la revista, es un lujo, ¿no? Sí, en información y en todo. Me lo envió la misma asociación. Ajá. Te la paso. Bien. Me la envió la asociación, porque bueno, tuve la suerte de que me publicaran un artículo el año pasado, con la experiencia
unificando un poco las experiencias que pues se pueden tener en otros países como acá, ¿no? Y bueno, gracias a ellos también, a la Asociación Española de Ictiosis, por haberme dado ese espacio. Entonces, al averiguar, empecé a trabajar un poco y cuando apareció Facebook, empezar a averiguar si aparecía gente con la misma problemática. Y me llamó la atención que habían muchas asociaciones en otras o fundaciones en otros países y había gente de Argentina. Entonces hice todo un trabajo de con gente que me ayudaba, por supuesto, del grupo, ¿no? De hablar con los referentes de esas asociaciones, nos pasaban los datos, empezamos a reagruparnos dentro de este grupo de Facebook y hoy por hoy aproximadamente es un grupo con 150 personas, ¿sí? Que están diseminadas en todo el país, ¿sí? Hemos tenido gente con chiquitos con ictiosis en Ushuaia, en un Tucumán, en un pueblo montero, en ¿Y esta en gente Misiones. estaba diagnosticada? Bueno, claro, acá tiene que ver mucho los medios económicos, en donde el padre y la madre pueden movilizarse, viajar hasta Buenos Aires, hacerle un estudio, etcétera. Pero, por ejemplo, recuerdo, tengo muy presente un chiquito de Montero, que la mamá lo llevaba al hospital de Montero, que es un pueblo de Tucumán, y el médico no tenía idea, porque lo trataba como un eczema, como diferentes cosas, ¿no? O sea que falta información en los Falta médicos, como mucha decíamos con información, Gloria, claro. ¿no es cierto? Particularmente coincidíamos que en teoría, porque esto es en teoría, ese chiquito y yo compartimos el mismo tipo de ictiosis. Paradójicamente, a lo que el doctor decía, en el grupo hay más pacientes o familiares de pacientes con ictiosis lamelar que con ictiosis vulgar. Yo no sé si porque están más diagnosticados, porque es más popular. Hace años yo tuve la oportunidad de hablar con el director de dermatología del Hospital Garraham, que especificaba que estaban naciendo muchos chicos con ictiosis. No aclaramos sobre qué tipo de ictiosis, pero lo que a mí me refiere el grupo es una gran cantidad de chicos con ictiosis lamelar, algunos chicos nacidos ictiosis colodión, que es un tipo de ictiosis, y bueno, la más grave de todas sería la ictiosis arlequín, que bueno, los pronósticos de vida son muy limitados, ¿no? Pero Susana, por ejemplo, la parte psicológica, ¿no es cierto? Porque uno habla con las manos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se siente el paciente? ¿Tienen a un referente como para que traten a los yo pacientes? Yo creo que es fundamental el enfoque que los padres, yo hablo como adultos, que los padres tomen el tratamiento y la educación de su hijo, ¿no? Las dos cosas. Veo que hay muchos, la expresión, ¿no? Queremos la cura de la ictiosis. Sí, todos queremos la cura de la ictiosis, pero es un ideal. En el mientras tanto, creo que hay que tratar de ayudar a la criatura a poder vivir con la ictiosis, no estar encremado 4 veces por día y no salir a jugar y no correr porque te vas a lastimar. Bien. Y entonces deja de tener infancia. Bárbaro, una pregunta, ¿Sí? Susana. Sí. Decime, yo sé que están buscando un médico dermatólogo referente. Sí. ¿No lo tienen? No lo tenemos. Yo no sé, hablé con el doctor Glorio. Glorio, ¿podés tomar podés ver pacientes? Sí, no hay problema. Bien, ahora bien. Desde ya, muchísimas gracias. Y es un paso importantísimo en esto, porque venimos ofreciendo a distintos profesionales la oportunidad de ser referentes y no podemos. Yo quisiera, tengo... Pero te quiero decir otra sorpresa, porque estamos ya cerrando. Dale. Bueno, este nexo me encanta, y conozco al doctor, conozco de su honestidad, ¿no es cierto?
conozco de su don de buena gente. Si necesitan un psicólogo, yo pongo a disposición, sin preguntárselo, porque pertenece a nuestra asociación, al igual que el doctor Glorio, el doctor licenciado Colodro, Gastón Colodro. Maravilloso. O sea, que ya el grupo está en vías a hacer una asociación y hay 2 profesionales de referentes. Bien. Yo te pido Perfecto. 1000 disculpas porque Sí. acá el tiempo es más que tirano. Ujú. No es la única vez que yo te voy a invitar, al Perfecto. contrario. Y pienso que lo más maravilloso de esto es que se hayan conocido ustedes. Y la verdad que divulgación. sí, la verdad que sí, porque son muchos años en donde uno se siente muy solo, luchando contra todo un sistema. Y realmente es reconfortante sentir que este trabajito que uno vino haciendo año a año con todo el acompañamiento. Ahora, hoy tiene sus frutos. Te agradezco tu presencia, No, le al agradezco contrario. la presencia al Muchísimas doctor gracias por Rizzo, todo. al doctor Glorio y al doctor Mariano Favaloro. Nos sacan del aire. Gracias a todos, gracias por vernos por internet y gracias por escucharnos. Un beso grande y será hasta la próxima semana, este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.